Pues yo creo que vamos a empezar ya, que este acto, a la vez que es muy serio, es muy cordial. Y nos tenemos mucho cariño unos a otros, ¿verdad? Yo voy a hablar, soy León Gómez Rivas, voy a hablar un minuto en nombre del Centro Diego de Covarrubias, pues para agradecer en lugar a los ponentes por vuestra participación, a esta casa CEU que nos acoge dentro de CEFAS, el centro, creo aquí a su director Elio, muchas gracias, Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, y por supuesto agradecerle a todos ustedes su asistencia. Voy a hacer como nuestro presidente del Centro Diego de Covarrubias, Vicente Boceta, que está por aquí, suele hacer, leer en este folletito estos 3 principios que definen a nuestro centro, ¿no? Orientan nuestros objetivos: un sistema económico de libre mercado, un sistema político, democrático, basado en la separación de poderes, igualdad ante la ley, garantía del derecho a la vida, incluida la del no nacido, libertades de expresión, y un sistema moral y cultural con a su vez esos tres pilares que también Vicente explica que es Occidente, el pilar judeo-cristiano, moral, el pilar filosófico del pensamiento griego y ese pilar institucional de Roma, ¿no? Bueno, pues pueden conocernos mejor en la página web, en las redes ahora, y creo que también han pedido permiso para recibir comunicación, ¿no? Y bueno, pues cualquier colaboración, asociarse, todo es bienvenido, cualquier ayuda. Y dentro de las actividades del Centro Diego de Covarrubias, pues estos 2 años últimos, sobre todo, pues hemos realizado una labor de publicación de la que estamos muy contentos y muy orgullosos. Y este libro es el número 17 de una colección que nos acoge también muy cordialmente, Unión Editorial, que se llama Cristianismo y Economía de Mercado, que ya pues el nombre nos identifica. Precisamente el número anterior, no sé si quedan todavía ejemplares, era una monografía sobre don Diego de Covarrubias y Leiva, que da nombre a este centro. Y hoy pues presentamos esta traducción al castellano de una importantísima obra seminal de Marjorie Wright Hutchinson, de School of Salamanca, que ahora la Escuela de Salamanca pues también está de moda por muchas circunstancias ese nombre, con ese subtítulo de Lecturas sobre Teoría Monetaria Española. Enseguida nos van a explicar la riqueza del pensamiento de aquellos autores, esta, como decía María Blanco, esta conjunción de planetas, esta alineación cósmica que ha ocurrido aquí en la mesa. Bueno, pues todas las cosas pues, han tenido su momento y ahora así estamos, ¿no? Van a explicar contenido estos autores y yo solo voy a adelantar una cosa que no puedo dejar de decirles. Qué riqueza de pensamiento unos autores que hablaron de problemas en el pasado, pero que sirven para el presente. Ahora con la tasa de los productos, lo que escribieron los escolásticos sobre la tasa del pan, la tasa de los productos de primera necesidad, o sea que no hay nada nuevo de lo que no se haya escrito, ¿no? O la inflación, ¿no? Que es el punto más importante. En fin, pues yo cedo ya la palabra a María, muchas gracias de nuevo y buena tarde. Buenas tardes. En primer lugar, disculpas por haber llegado tarde. Ha sido un despiste que se debe a mi manera de ser, no a otra circunstancia. Y quería agradecer sobre todo a Virginia, a quien luego le daré un atuchón, y al Centro Covarrubias por haber pensado en mí y por organizar este encuentro, esta presentación de esta reedición de este libro maravilloso que todo el mundo debería tener en su casa y además leerlo, ¿no? Porque los libros a veces son de tal, pero además hay que leerlos. Yo espero poder hoy arrojar un poco de luz respecto a qué se puede aprender, ¿no? Voy a explicar la conjunción planetaria. Yo les voy a presentar aquí, este señor es mi abuelo intelectual, don Pedro Esbar, catedrático de Historia del Pensamiento Económico, que le dirigió, no reniego de la paternidad,
me acuerdo que le dirigió la tesis a mi padre intelectual, el profesor Carlos Rodríguez Brown, también catedrático de Historia del Pensamiento Económico, y les presento también a mi tío intelectual, que es el catedrático Luis Perdíñez de Historia del Pensamiento Económico, que también Pedro le dirigió la tesis. Me siento un poco como cuando era la becaria, o sea, aquí fue de becaria, porque además veo al fondo a mis otros tíos, a Manuel Santos y a Fernando Méndez, que aparte de a muchos amigos aquí a los que aprecio verdad, me siento pues eso, la becaria, la que viene aquí a aprender y a lo mejor, por ser la nueva o la becaria, pues a lo mejor hago alguna pregunta interesante, ¿no? Por casualidad siempre, porque es lo que nos pasa a los novatos, ¿no? Además, forma parte de la conjunción planetaria el que sea un libro sobre la Escuela de Salamanca. Yo soy profesora de Historia del Pensamiento Económico aquí, excepto este año que tengo a Julián de Unamuno, que me está sucediéndome en estas tareas. Y la Escuela de Salamanca es la única escuela de pensamiento económico español, con lo cual pues ya no puedo estar más orgullosa, ¿no? Y además está escrito por Marjorie Grace Hutchinson, a quien tuve el enorme privilegio de conocer y trabajar, no tanto como mi familia, mis predecesores intelectuales, pero sí, gracias a Carlos, tuve oportunidad de intercambiar correos con ella y trabajar con ella en la edición española de otro libro, ¿no? En concreto de ensayos sobre pensamiento económico español, en el año 95, antes de ayer prácticamente. Entonces sí que es una conjunción planetaria en la que obviamente yo no podía faltar, no podía decir que no, contra viento y marea, habría venido de cualquier manera. Pero vamos a lo importante, que es el libro. Es Marjorie, es la Escuela de Salamanca. Y a mí me gustaría empezar haciendo una pregunta un poco para todos. Este libro es la tesis de Marjorie Grace Hutchinson, que fue alumna de Hayek, por lo cual le tendré una envidia toda mi vida, y es su tesis doctoral, y la publicó en el año 52, creo, ¿no? Sí, en el año 52. Pero no se edita en español, a pesar de estar dedicado al pensamiento económico español, hasta el 2005. A mí siempre me ha sorprendido cómo es que no miramos lo nuestro, ¿no? Porque la verdad es que estamos, y yo soy de las que creo que hay que abrir la mente y aprender de otras escuelas de pensamiento y de otros economistas, etc. Pero esta dejación de funciones, por decirlo de alguna manera, de los profesionales de la economía o de la historia del pensamiento económico español, ¿tiene alguna explicación? Es la pregunta que lanzo a los tres. Estaba oyendo la pregunta y sintiendo que no sé contestarla, pero en fin, primero quiero decir que me encuentro aquí con mucho gusto en el CEU otra vez, donde trabajé algunos años, y veo a muchísimos amigos, algunos más discípulos que otros, pero todos ellos bastante, y por eso es para mí un gran honor el que se me haya invitado y que me haya invitado para presentar este libro. ¿Por qué no hemos hecho más caso de esta escuela? Pues creo que hay varias explicaciones. Una de ellas es que son católicos, son cristianos. Entonces, pues eso no acaba de gustar. ¿Cómo puede ser que nadie que sea cristiano o católico diga cosas interesantes sobre economía? Esto, ¿cómo puede ser? Segundo, fueron los apéndices o lejanos seguidores de la escolástica. Y la escolástica hace tiempo que no está de moda, porque en efecto a veces se convirtió en una forma de hacer filosofía y de hacer economía que era muy automática, pero estos autores, sin embargo, estos autores escribieron en español, y escribieron en español para explicarlo a los mercaderes y explicarlo a quienes prestaban y quienes eran banqueros. Y esta idea de
no dejar latín, pero no emplear el latín tan directamente o tan exclusivamente, sino escribir en español para que se les entendiera, es una cosa que parece difícilmente aceptable en tiempos en que para hacer economía hay que escribir modelos incomprensibles. Por tanto, que se entienda el español y hablen de problemas actuales y hagan propuestas que eran aplicables, y ahora diremos algo de ellas cuando vengan las preguntas que sean. Eso creo que es otra explicación de por qué no se les ha hecho caso. Hay que decir que gracias a Hayek, no a Schumpeter, pero sí a Hayek, esta escuela española, o esta escuela que escribía en español, que eran escolásticos, la escolástica, los finales de la escolástica, como decía Schumpeter, porque escribían en español y escribían de temas de mucha importancia y en algunos casos muy bien. Eso ha hecho que, no sé, que nos dé vergüenza el sacarles adelante. Y bueno, aquí estamos para corregirlo. Yo en el número anterior, no este, el número anterior de procesos de mercado, escribí un breve artículo sobre la escuela de Salamanca de 75 páginas, lo digo por si algunos se quieren meter, y ahí discutía una cosa que ahora digo: ¿están bien llamados como escuela de Salamanca? Una pregunta, porque está en el Ya. Carlos. Muchas gracias, es un placer estar aquí con tantos amigos y con Pedro, el maestro de todos nosotros. Y además es un placer estar en esta universidad, porque es mi casa. Cuando me jubilé de catedrático hubo algunas universidades que tuvieron la inmensa caridad cristiana y la falta de criterio de invitarme a dar clase, y entre ellas está esta universidad. Así que agradezco a Helio Gallego y a Fernando Amistad, que están aquí presentes, el haberme invitado, ¿no? Mi tesis es bastante vulgar. Yo creo que la Escuela de Salamanca no tiene la fama que debería tener porque eran españoles. No solo cristianos. Encima eran cristianos, eso es como un doble defecto, ¿no? Es por eso, de haber sido de otro país, desde luego, o sea, de haber sido ingleses, pues tendrían avenidas y monumentos, ¿no? Pero el caso es que Marjorie nos enseñó pues cosas muy interesantes de esta escuela, ¿no? Quizá lo primero es que eran buenos economistas, ¿no? Es que decían cosas interesantes. Yo recuerdo que empecé a leer el libro de Marjorie por, iba a decir recomendación de Pedro, pero Pedro no recomendaba, Pedro exigía. Por exigencia de Pedro Svart hace más de 40 años, dejaba libros encima de mi mesa y decía: tienes que leer esto, tienes que leer esto. Ahora, ¿cómo voy a discutirle yo? Claro, un joven inmigrante. Y además de izquierda, no sé qué imaginar. y fue Pedro el que nos enseñaba a que teníamos que leer el libro de Marjorie, teníamos que leer estos autores y teníamos que contrastarlos con lo que era el pensamiento predominante de la época, presente en los escritos de los mercantilistas, los arbitristas, en particular el famoso memorial de Luis Ortiz de 1558, para que no salgan dineros del reino, ¿no? Y era una cosa muy notable leer este memorial de una persona muy importante, muy cercana al poder, y que lo que hace es pedir que no salga dinero de España, sino que entre, y al mismo tiempo que bajen los precios. Es decir, es que no se había enterado de lo que en ese mismo momento se estaba enseñando en Salamanca, en Alcalá, en Sevilla y en México y en Lima, que ya sabemos que la escuela de Salamanca no es española, sino que es hispanoamericana, ¿no? Y Luis Ortiz, que es un hombre de primera fila,
pues no se había enterado de que esas dos cosas que quería eran incompatibles, que no podía pedir que aumentara la cantidad de dinero en España y al mismo tiempo que bajaran los precios. Y ese contraste que nos enseñaba Pedro, me parece que tiene un enorme interés, ¿no? Y después el propio estilo del memorial, porque en el memorial todos son órdenes, lo que es muy típico del mercantilismo, ¿no? Entonces dice Ortiz, ¿se ha de mandar qué? ¿Ha de mandar su majestad qué? Con esta orden se ha de velar qué, hay que prohibir esto, hay que hacer lo otro. Pues ese estilo más o menos... Prohibir los libros. Ahí está. La importación de libros. Pues claro está, a saber qué ideas venían, que igual eran peligrosas, ¿no? Y me parece que Marjorie, sacando a la luz estos autores, nos ha hecho un enorme favor. Y sí, tenemos que seguir adelante y tenemos que batallar en todo lo posible porque estos autores sean más conocidos porque se lo merecen. La Universidad San Pablo CEU, y quiero agradecer pues que nos acojan en la presentación de este libro, y también de paso quiero agradecer a Unión Editorial y al Centro Diego de Cavarrubias por editar el libro de Marjorie, y a su vez invitarme a que aparezca como introducción pues un ensayo, una biografía intelectual de Marjorie. En cuanto a la pregunta que hace María, yo creo que Marjorie la contestó en varias reuniones que tuve con ella, que finalmente nos hicimos amigos después de nombrarla doctora honoris causa en la Complutense. Ella me contó, y creo que aparece en la introducción del libro que tradujiste, Carlos y tú, los editores anglosajones reproducen una carta de Marjorie en donde explica la dificultad que tuvo ella a la hora de acercarse a estos autores que, bueno, llamemos Escuela de Salamanca como lo llamamos, ahí entraremos luego más tarde. Entonces, Marjorie contaba que ella vino en un principio a estudiar la obra de Campomanes, de Pedro Rodríguez de Campomanes, y luego decidió estudiar a estos teólogos escolásticos españoles. Y ahí ella me contaba, y en esta carta que se reproduce en la edición de sus ensayos de Historia del Pensamiento, que se encontró con un ambiente hostil. Por una parte, tenía a un sector conservador que era católico, que veía mal que unos autores, unos teólogos españoles que hablasen del mercado, cosa más rara, ¿no? Y por otra parte tenía un sector que era más progresista, que asociaba a estos teólogos, esos teólogos, esos son unos reaccionarios, lo asociaban en aquella época pues con Franco. Entonces ella cuenta que estaba un poco frustrada porque es que no encontraba, es que no valoraban a los autores. Afortunadamente el sector conservador católico, y prueba de ello es el Centro Diego de Cavarrubias, pues evolucionó y vio que era compatible hablar de catolicismo y hablar de mercado, ¿no? El otro sector evolucionó menos o más lentamente, ¿no? Porque todavía hay reticencias a la hora, cuando se habla de los escolásticos, pues estos señores, ¿qué decían? Pues son unos señores del siglo XVI, más de teólogos. Eso me suena como a otros. Es decir, que completando lo que decía Carlos y Pedro, creo que no se valora en un principio, y Marjorie lo cuenta perfectamente, porque es que había dos sectores que en un principio estaban en contra de estos autores. Afortunadamente, ahora ha cambiado la situación, porque gracias al libro de Marjorie y todos los discípulos y todos los que escribieron después de ella, pues actualmente se ha generado una bibliografía sobre los teólogos
españoles que es impresionante. Hace 2 años, en el 2020, en la Universidad Carlos III se publicó un ensayo bibliográfico, Ramírez Santos y Ejía, un ensayo bibliográfico que tiene casi 200 páginas, que recoge toda la bibliografía que se publica sobre la Escuela de Salamanca desde los años 60 hasta el presente. Y claro, precisamente desde que se publica la obra de Marjorie hasta el presente, y son casi 200 páginas y es muy completo. Y todavía se sigue editando. Pedro nos ha dicho que en la revista Procesos del Mercado que se ha publicado un ensayo de 77 páginas, pero este verano yo he recibido 3 monográficos sobre la Escuela de Salamanca que se han publicado. Uno que colabora León Gómez Rivas, ¿no? en el Journal of Sociology and Theory of Religion, ¿no? Me parece que se llama así la revista. Pues es un monográfico dedicado a la Escuela de Salamanca. Luego en otros, dos que yo colaboro, en la revista del Seminario de Historia de la Filosofía, también acaba de sacar otro monográfico. En Studia Histórica también acaba recientemente sacar un monográfico. Además los 3 están en la red, es decir, que se pueden descargar y se pueden leer gratuitamente. Y ahora también estoy colaborando en otra revista que edita la Universidad de Alcalá de Henares, que además es muy prestigiosa. La acaban de calificar como JCR, con un nivel de impacto muy importante, y va a salir a principios del 2023. Es decir, que incluso esa monografía de la Carlos III de hace 2 años ha quedado obsoleta. Y digo, pues cuatro publicaciones en que directo o indirectamente pues está relacionado, pero hay ahora pues una cierta inflación, pues, si me permite la expresión, de estudios sobre la escolástica. Es decir, que la situación esa que presentaba Marjorie, afortunadamente, y con todas las limitaciones, pues está cambiando, ¿no? Y bienvenido el cambio. Sí. Me gustaría lanzar una pregunta doble al hilo de lo que habéis dicho algunos de vosotros y de algo que me llama mucho la atención. Carlos decía que había que ver el impacto de la Escuela de Salamanca en su momento, y realmente en tu ensayo es muy notable que para empezar, que Marjorie bebiera de tantas fuentes, Campomanes, Manuel Polmeiro, o sea, que leyó mucho, Ullastres, Tarrant, entró en profundidad, y de hecho ella se da cuenta de la repercusión que ha tenido la Escuela de Salamanca en Grocio, Pufendorf, Lesio, Hutchison, Condillac, Turgot, Galliani, Smith, Lugo, etc. Y además más adelante explicas que después de este primer libro pues tuvo reseñas en las mejores revistas, Revue d'Economie Politique, Economic Journal, etc. Y mencionas un puñado de autores importantes que con posterioridad han hablado de la obra de Marjorie, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando a mí me preguntan, que es la típica pregunta que te hacen, ya, pero en su momento les hicieron caso. Entonces mi pregunta doble es, uno, obviamente después de lo que decía Carlos, esto de que entre dinero porque te bajan los precios, me suena tanto, y ya si lo unes a lo de las órdenes, ¿no? Me siento que estamos en una era neomercantilista o algo así. Pero la pregunta más ya en serio es, por un lado, ¿les hicieron caso o por qué no les hicieron caso? Y segundo, ¿por qué no hemos aprendido la lección? Es decir, ¿por qué no hemos integrado en nuestro ADN, por ejemplo, las enseñanzas de la Escuela de Salamanca, como por ejemplo que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? Esa es la pregunta doble que hago. Es decir, y por una razón muy clara. A los reyes les hacía falta plata para conquistar. Ese era el centro. Si recibían plata que viniese de las Indias, eso les permitía, a través de letras de cambio y la exportación de plata, pagar la guerra de Flandes y sostener su imperio en Italia. Y eso hacía que es decir,
la plata no es riqueza en sí, sino la riqueza son los productos verdaderos. Eso era algo que iba contra el interés del Estado. Y entonces, lo que aquí dice muy claramente 160-61, que es lo que hace que la plata no sea la riqueza y sin embargo se acumule, está en el centro de la política. Es la necesidad de poder pagar soldados. En el caso de Flandes tenían que ser soldados pagados en oro. Y por ello la monarquía o los reyes ansiaban plata, ansiaban oro, pero sobre todo ansiaban plata. Y eso hacía que las afirmaciones de estos escolásticos tardíos, de decir que la plata no es riqueza y que lo que es riqueza es la producción de bienes, servicios, la agricultura y la industria, es algo que no acababa de calar en quienes mandaban. Además, el hecho de que pasaran a las Indias los españoles aventureros y pasaran allí para hacerse ricos pronto, hacerse ricos gracias a que encontrasen monedas, eso también hacía que se escuchara a los clérigos como gente que no estaba en la realidad. Y sin embargo tenían claramente razón. Estoy estudiando en este momento a Francisco Cabarrús, el fundador de los bancos de los cuales se salió el Banco de España. Entonces, Francisco Cabarrús decía que los griegos habían encontrado un mito, que era el mito de los rey Midas, y que de plata y oro no se come. Y que lo que había que hacer es permitir a la plata que saliera para pagar la balanza de pagos, el déficit de la balanza de pagos. Eso es algo a lo que hay una fuerte resistencia. Y creo que explica la política, explica el hecho de que no se hiciera caso de la economía. Eso no es nuevo hoy. Hoy, en efecto, hoy también se intentan controlar los precios de los bienes más especiales. Se intenta también defenderse de las importaciones extranjeras todo el rato y el usar el dinero para reactivar la economía. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Se ha producido mucho dinero sobre todo bancario recientemente, para reanimar la economía, y el resultado ha sido una inflación que estamos sufriendo muy a fondo. Recuerdo una conversación en la Fundación Rafael del Pino con el vicepresidente del Banco Central Europeo, Windows, o como le llaman Windows, y me decía: pero por Dios, ¿cómo crees todavía la cuantitativa? ¿Pero cómo crees que las inflaciones las crea el dinero? Las inflaciones las crea pues las escaseces, la subida de los salarios, la guerra de Ucrania. Esta inflación, acabo diciendo, va a ser muy corta, un pico. Es decir, que todavía estamos en eso, en que el dinero se usa como instrumento para aumentar la riqueza tanto de los estados como de las economías, y eso impide que la gente acepte lo que está clarísimo y ellos entendían muy bien, que es que el exceso de dinero, sobre todo Azpilicueta, aquí el exceso de dinero lo que quiere es subir los precios. Subir los precios y bajar el tipo de cambio, porque una de las grandes cosas que hizo Azpilicueta es el ligar la oferta monetaria con los precios nacionales y con el tipo de cambio. Eso sigue vivo. Hoy en día he hablado con una chica que viene del Líbano y he dicho: qué desastre el Líbano, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Un 326% de inflación anual. Y dijo: sí, y está cayendo el tipo de cambio de nuestra moneda. Eso lo entendían ellos y todavía no lo entienden muchos de los poderosos. Vamos a ver, una cosa es que no hayan sido honrados de manera explícita y que no estén
en los volúmenes de los economistas y los pensadores y los historiadores, y otra cosa que no hayan tenido influencia, ¿eh? Claro que la tuvieron. En primer lugar, tuvieron una influencia intelectual muy importante. Aquí está León Gómez Rivas, que se ha dedicado a estudiar esto, y a estudiar bueno, en el fondo es una idea muy, muy sensata, y es cómo es posible que esta sabiduría se haya quedado encerrada dentro de las fronteras de España. Respuesta: no se quedó, ¿verdad? Es que no se quedó encerrada. Y León nos ha explicado que estos conocimientos, estas ideas, pues viajaron por Europa hasta los Países Bajos, y ahí pues influyeron en pensadores tan importantes como Ambrosio, como Pufendorf, y a partir de ahí pues cruzaron el Canal de la Mancha y llegaron nada menos que a la escuela escocesa del siglo XVIII. O sea que su influencia en el plano intelectual la tuvieron mucho, ¿no? Y a mí me gustaría mencionar también otra cosa, que es la influencia de estas ideas correctas en sitios insospechados. Ayer inauguré una sección en la radio que se llama Había una vez literatura y economía. Y como hay que tener respeto por los maestros, empecé por una cosa que me enseñó Pedro hace más de 40 años, que es el diálogo de los perros, el coloquio de los perros, en donde se habla de por qué había carne en Sevilla y no había carne en otros lugares de España. Y los perros hablan de esto, año 1613, ¿eh? Y le explica que lo que pasaba en Sevilla es que el precio era libre. Entonces, como era libre, pues había oferta de carne. Entonces, claro, que Cervantes en 1613 sabía algo de lo que no se ha enterado ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, como 400 años tarde. Podían echar un vistazo. Si no quieren leer economía, que lean a Cervantes, por lo menos, lo sabía. Cervantes lo sabía exactamente esta sabiduría. Y la otra, que tiene que ver con lo que comentaba Pedro, del dinero y la balanza de pago, es lo de Quevedo. Lo del poderoso caballero es don dinero. Elio, ¿dónde estás? ¿Puedo cantar? Famosos versos de Quevedo le puso música Paco Ibáñez, como sabéis, el poderoso caballero don dinero. Y dice así: nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. No está mal, ¿eh? Como explicación de la balanza de pagos. No está mal, ¿no? Claro, llega aquí, viene a morir en España, eleva el nivel de precios, nos pone en una situación de competitividad menor que Italia, y el dinero sigue hacia Italia a cambio de las mercancías que resultaban más baratas. O sea que sí que tuvo influencia en la escuela de manera insospechada. Pues en su época sí que tuvo influencia, y solo hay que leer el arranque del libro de Marshall, que es un debate con unos estudiantes que van a Salamanca, ¿no? Y esos estudiantes que van a Salamanca pues van hablando de los temas del momento, y entre ellos eran los temas económicos que luego sus maestros salmantinos pues iban a desarrollar en las aulas. Y como ha apuntado Carlos, también tuvo mucha difusión por las ediciones que hubo en España de sus libros, pero también fuera de España. Es decir, pues por ejemplo, el libro de Domingo Soto tuvo 35 ediciones en un periodo de 15-16 años, en una época en que había escasez de libros y no se hacían tantas ediciones de un mismo libro, no solo en latín, que era la lengua franca, sino también que se tradujo a otros idiomas, ¿no? Europeos. Luego, en cuanto a la influencia, por así decirlo, en la política económica, lo que hacían los monarcas, depende en qué temas. Hubo temas en los que sí que tuvo influencia. Por ejemplo, en un tema que tiene mucha relación con la economía, que es el debate sobre la esclavitud. Es decir, el debate sobre la esclavitud no solo es un debate sobre los derechos de unos indios y que se les consideraba que eran seres humanos como los europeos, etcétera, etcétera, y bueno, toda esta literatura que ha tenido, pero también tuvo mucho, este debate tenía mucho efecto, si se podía esclavizar o no
a los indios en el mercado de trabajo. Tenían alma. Claro, tenían alma, claro, eran humanos y tenían alma. Entonces no solo es ese debate filosófico-teológico, sino que es un debate que era muy importante porque tenía influencia, insisto, en la economía y en concreto en el mercado de trabajo. No es lo mismo tener mano de obra libre que mano de obra esclava. Y ahí sí que tuvieron, es decir, estos teólogos se pusieron delante de Carlos V, que era un emperador, era un rey de España, pero no era un rey como los actuales que están amparados en un marco constitucional, no eran reyes absolutos. Había que ser valiente para ponerse delante de un rey y decir, oiga, mire ustedes que a lo mejor la forma en la que está haciendo la conquista y los problemas que están surgiendo porque se está debatiendo si se puede esclavizar o no a los indios, pues es que vamos por el mal camino. Es decir, la valentía de que unos señores, unos teólogos dijeran eso a un monarca que era absoluto, pues hombre, ahora, pues afortunadamente a los monarcas actuales les puede decir cualquier cosa, ¿no? Que, no, eso no. Pero ahí sí que tuvieron valentía y tuvieron influencia. Como apunta Pedro, tuvieron menos influencia en los temas, por ejemplo, monetarios, ¿no? Es decir, que sí que hubo algún discípulo de estos teólogos salmantinos, como Juan de Mariana, que se puso delante del monarca y el pobre acabó en la cárcel, ¿no? Sí, en un monasterio, pero bueno, se ha cerrado, ¿no? Entonces, tuvieron influencia, en algunos temas importantes, como digo, como la esclavitud y por tanto en la consecuencia que tiene sobre el mercado de trabajo, y en otros tuvieron menos influencia. Y luego, fuera de Europa, como ha apuntado Carlos, pues tuvieron mucha influencia y como nos ha ilustrado León, pues se puede seguir el trazado de la influencia de estos autores hasta la Escuela de Filosofía Moral escocesa. Lo que pasa es que, como apunta también León y otros autores, siempre se acusa que en España había una censura a la hora de traducir obras de protestantes, ¿no? E incluso a la hora de Adam Smith, con las primeras ediciones, pues no aparecía el nombre, pero es que también existía la censura al otro lado. Es decir, los protestantes también censuraban a los autores católicos. Y por eso la labor actual, pues, de León y otros investigadores ha sido seguir la línea de continuidad entre estos teólogos españoles y estos intelectuales hasta llegar a la Escuela de Filosofía Moral escocesa. Es decir, ha sido difícil porque estaban censurados. Es decir, si se traducían, no citaban de dónde cogían las fuentes la mayoría, porque eran autores católicos, ¿no? Es decir, que en definitiva algunos temas sí y en algunos otros sí que tuvo influencia y otros, como apuntaba Pedro, en temas monetarios, pues menos. O sea, le siguieron más las enseñanzas de los análisis. Tenemos una bibliografía en las páginas 41 en adelante y he contado que en la próxima edición de las obras de Marjorie, que tiene que hacer una editorial, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabajos de Marjorie que podían estar en un solo libro, y que es una pena que se haya perdido la ocasión esta, sacando solo un ensayo y hay otros muchos que hacer. Por lo tanto, hay trabajo por delante. Pues nada, le vamos a encargar a León que ya les Te toca. Es muy interesante todo lo que estáis comentando, y a mí se me ocurre, sobre todo por lo que has comentado, de en qué temas sí influyeron en su momento y en qué temas no, ¿no? Y un poco la frustración que algunos economistas, ojalá pudiera decir muchos, sentimos cuando manifestamos determinadas cuestiones acerca de temas relevantes, como por ejemplo qué pasa con la inflación actual, de dónde viene, es multicausal, ¿no?, etcétera. La frustración que sentimos cuando nuestras opiniones o nuestros estudios o nuestros cálculos, etcétera, llegan a oídos
o a perfiles de Twitter de otros economistas que son más pro régimen, ¿no? Que son claramente afines al régimen. Y a mí una de las cosas que me ha llamado más la atención de la Escuela de Salamanca es la cantidad de temas que trataron. No solamente la esclavitud, el socorro de los pobres, el debate sobre los pobres es precioso. La teoría del valor, que hasta que no estudias historia del pensamiento económico no te das cuenta de la relevancia que tiene la teoría del valor para todo lo demás. O sea, es la base de todo, la teoría del precio y todo lo demás. Además de la teoría cuantitativa, sobre todo, la teoría de la paridad del poder adquisitivo de la moneda, que me parece súper moderno. Y quería preguntaros, ¿cuál creéis cada uno de vosotros que es la aportación más relevante desde el punto de vista del siglo XXI? Desde el punto de vista del día de hoy, ¿cuál creéis que es la aportación más relevante que no se ha quedado obsoleta o que menos obsoleta se ha quedado? ¿Cuál es el principio que deberían la población europea o la población absorber de la Escuela de Salamanca? Hemos tenido la suerte en cuanto a la influencia de que la llamamos Escuela de Salamanca, pero no es la Escuela de Salamanca. Es un nombre comercial. ¿Cómo lo quería llamar? Escuela Económica de la Contrarreforma. Yo no quería eso no vendería. Yo entiendo que nosotros tenemos que vender las ideas, y el llamarlo Escuela de Salamanca es un nombre pues muy bonito, entre otras cosas porque la ciudad es preciosa, porque las ganancias de las ediciones de Domingo de Soto pagaron la escalera que sube al colegio de los dominicos. En fin, está muy bien, pero no es la Escuela de Salamanca, es una escuela mucho más amplia, y esto mismo lo dice, de Valencia, también en el extranjero. Bueno, hemos tenido un acierto de marketing, y para una vez que lo tenemos, pues yo creo que habría que apoyarlo. Yo he dudado si había que llamar a la Escuela de Salamanca. Muy bien, es una ciudad muy bonita y llama la atención, va mucha gente a aprender español allí, un gran acierto de marketing. Dentro de lo que ellos propusieron, naturalmente la teoría del dinero es lo esencial. Ahí eso vale para hoy, ha tenido su efecto, son grandes autores. Hemos hablado de Azpilicueta, naturalmente, pero también podríamos hablar de otros muchos que dijeron que la inflación viene del exceso de dinero respecto de los bienes. Y esto no lo aprende casi nadie. Y otra cosa muy importante, la discusión sobre la tasa. La tasa era que el magistrado decía a cuánto tenía que venderse el trigo. Y hoy vamos a tasar los alquileres, y el efecto de tasar los alquileres, como hemos oído sobre el diálogo de los perros, el efecto de tasar los alquileres será reducir la oferta de viviendas en alquiler. Esto lo entendían perfectamente, algunos, otros defendían la tasa, pero la mayor parte no, y es una lección que deberíamos aprender hoy. Mire usted limita los alquileres y tendrá el efecto, bien sabido, de que habrá menos viviendas en alquiler. Esta es otra cosa que fue una gran aportación y que nosotros deberíamos insistir. Pues, ¿cuántos siglos llevamos diciendo? Y usted es que no se entera de nada, señora. Aprovechando del señora, alude a Carlos, no porque él sea una señora. Que yo sepa. Yo creo que sí, yo creo que está claro que es la... Quería preguntarte, sí. Es una ampliación de la pregunta. ¿Por qué? Porque la discusión que está ahí en medio del debate hoy en día es: ¿os fijáis en autores que están obsoletos y que están superados por los nuevos modelos econométricos, los Big Data? Tenemos ahí a Juanma, el rey del Big Data, entre otras cosas, y realmente, claro, hay gente que te dice, pues tienen razón, estos autores están ya obsoletos, etc. ¿Por qué crees tú que no están obsoletos y que se debería seguir leyendo la teoría monetaria de la Escuela de Salamanca? Yo creo que hay dos explicaciones, las ha dicho Pedro. La teoría del dinero es una teoría que está muy bien y sigue valiendo. Y después me gustaría extender la noción del liberalismo que ha apuntado Pedro, la idea de que es mejor
que el precio justo sea el precio que corre en el mercado, ¿no? Quería extender esta idea de que la escuela de Salamanca es una escuela de liberales. Vamos a ver. En una escena maravillosa de una película de los hermanos Marx, esa actriz que se llama Margaret Dumont, que siempre les acompaña, Groucho le hace una perrería, porque siempre le decía perrerías, y ella se le encara y le dice: usted es un hombre horrible. Y dice Groucho: un momento, señora, ¿comparado con quién? Bueno, pues los miembros de la Escuela de Salamanca son liberales comparados con quién. Pues desde luego comparados con lo que había. Comparado con lo que había, desde luego era. Y la cuestión era, me planteo por qué eran liberales. Desde luego, me parece que a veces se comete un exceso intentando remitir las escuelas modernas al pasado. Esto se hace, muchas escuelas lo hacen, y en el caso concreto de la escuela austríaca se ha intentado, algunos autores han intentado enlazar su liberalismo con la escuela de Salamanca, y eso yo creo que hay que tener cuidado, estas cosas es comparado con quién, o sea, ninguno de estos autores era liberal como Mises, porque liberal como Mises solamente es el Espíritu Santo, como todo el mundo sabe. Y estos autores no eran liberales como Mises. Sin embargo, sí eran liberales. Interesante asunto es que eran liberales porque resulta que eran curas. Y los curas, no sé si habéis observado eso, suelen ser católicos. Y esto tiene bastante que ver con toda esta historia. Porque resulta que el Estado moderno se construye contra la Iglesia. Y los estados son conscientes de que la Iglesia es su rival. Es el rival del poder. Y entonces, a medida que analiza uno la evolución de los estados modernos del siglo XV en adelante, es sistemático el ataque del poder político contra la Iglesia. Esto no es casualidad. Es por eso, es porque era un contrapoder, era un rival. Un rival en los servicios públicos, un rival en la educación, un rival en los valores, un rival en la moral, un rival en las creencias. Había que acabar con ella. Y de ahí vino toda la corriente moderna del laicismo que llega hasta nuestros días. Y estos señores estaban al principio de esta época. Y entonces levantaron la mano a decir: oiga, que no, que aquí estamos nosotros y que la Iglesia tiene algo que decir. Y que el rey no es un monarca absoluto, y que su poder, si tiene alguna relación con Dios, será porque Dios se lo da, pero pasando por el pueblo, y que tenga usted mucho cuidado de no abusar. Todo este lenguaje, que es un lenguaje liberal, está presente en estos pensadores, porque lo que hacían era defender a la Iglesia Católica. Esto es muy obvio en el caso de Juan de Mariana. Es evidente, porque lo hace explícito. En otros autores también. O sea que me parece que merece la pena reivindicar el liberalismo de estos autores, precisamente subrayando este papel, el papel de que no eran pensadores cualesquiera, que eran católicos y defendían a la Iglesia Católica frente al Estado, y en esa rivalidad lo que hacían era defender la libertad de la gente. Antes de contestarte, María, sí que quería apuntar una cosa que ha dicho Pedro sobre la escuela de Salamanca. Estoy de acuerdo con lo que has dicho, que se ha llamado ahora la Escuela Ibérica de la Paz, la Escuela Española de la Contrarreforma, la Escuela de los Escolásticos Tardíos Españoles. Bueno, ha tenido. Yo no me voy a meter en ese debate, que al final yo creo que no lleva a ningún lugar, y estoy de acuerdo con Pedro que al final Mayori hizo una buena labor de marketing, ¿no? Pues dijo Escuela de Salamanca, y por eso ahora mismo pues aparecen muchos manuales de historia del pensamiento que habla del pensamiento mundial. Pues aparece ahí un epígrafe, por lo menos, que habla de la Escuela de Salamanca o de Azpilicueta y uno de nuestros autores. Entonces, pues ya que hemos hecho el marketing, pues como dice Pedro, pues ¿para qué lo vamos a destruir, ¿no?
Luego, en cuanto a las aportaciones, voy a volver otra vez a lo mismo que he dicho antes. Evidentemente, las aportaciones monetarias son muy sobresalientes. También son muy sobresalientes el debate que tuvieron sobre la fijación de los precios. Es muy importante el debate que hacen y las reflexiones que hacen sobre las instituciones, es decir, de las relaciones que tenía el monarca con sus súbditos y los súbditos con el monarca. Todo el debate que hacen sobre el sistema impositivo. Todo el debate sobre los derechos de propiedad. Es decir, todo esto que ahora lo metemos en la caja de las instituciones es muy sobresaliente. Y también otra vez voy a volver otra vez de la esclavitud. Este señor está obsesionado con la esclavitud, ¿no? Pues no solo porque estoy escribiendo sobre esos temas, pero fijaros, estos autores son muy importantes, sacarlos otra vez a la luz. El tema de la esclavitud, que como decía antes, está relacionado con temas económicos, porque es un tema actual. En la actualidad se está utilizando mucho la historia para proponer diversas medidas de política económica, ¿no? Y una de ellas es, sobre todo en muchos países centroeuropeos y sudamericanos, la idea de que están pues derribando estatuas, ¿no? de muchos de estos teólogos, e incluso una de Cervantes, ¿no? que estuvo esclavizado, ¿no? Y al pobre le tienen derribada de uno que lees el Quijote y está a favor de la libertad y que tienen un discurso muy a favor de la libertad y que estuvo esclavizado, pues al pobre le tiran el gusto ahí en California por español y por defender. Pero fijaros, es que estos autores, aparte de todos estos temas institucionales, económicos, monetarios, etcétera, es que al protagonizar este debate sobre la esclavitud, España, la monarquía hispana, fue la única monarquía del mundo que hubo un debate sobre la esclavitud. Que tuvo un debate sobre la esclavitud. Yo no he visto ni en el Imperio francés ni en el Imperio británico que debatieran sobre la esclavitud. Y se da la paradoja ahora mismo que están tirando muchos de las estatuas de los que defendieron a los indios americanos, que consideraron que tenían alma y que no se les podía esclavizar y que se tenía que respetar sus personas, sus propiedades. Eso es muy importante. Entonces, pues volver a estos autores, no solo por los temas puramente económicos ni los indirectamente económicos de la esclavitud y el mercado de trabajo, sino un poco para ilustrar este debate muy actual en el que parece que los únicos malos en la colonización fueron los españoles y los británicos o los franceses pues parecían que iban repartiendo flores, ¿no? Cuando colonizaban. Y yo cuando viajo del norte al sur de América, pues veo muchísimos indios y muchísimos mestizos en Sudamérica, en Centroamérica, y ahora veo muy pocos en Estados Unidos porque como no, sí en Canadá, pero como no veo los casinos, que ahora los indios están los casinos están en las reservas, que ahí pueden montar casinos, y como no voy al casino no los veo, ¿no? Entonces, pero vamos, los pocos que hay ahora están en reservas o propietarios de esos casinos que hay. Entonces, los autores estos, insisto, pues no son una cosa del pasado, tienen que ver con muchos debates económicos y muchos debates socioeconómicos que están llevando a muchos países, sobre todo de Centroamérica y de Sudamérica, a reivindicar una serie de políticas que dicen que derivan de la explotación española, etcétera, etcétera, pero no sé, durante 300 años de independencia tuvieron tiempo un poco de modificar las políticas económicas nefastas españolas, y no las hicieron, y los indios cuando se crearon las nuevas repúblicas miraban más al monarca español, que les había protegido más que a los criollos que viven de la independencia. Sí, quiero, hablando de
otro tema que no es el de la esclavitud, hay que acordarse de San Pedro Claver, el misionero de los negros que los acogía cuando llegaban a La Habana. Pero yendo a otra cosa. Voy a otra cosa, que es una desgracia que nos ocurre en los que somos historiadores del pensamiento económico y defensores de la economía liberal, y es la división que hay entre la escuela de Viena y los que usamos el cálculo infinitesimal. Esto lo veo yo aquí y en la idea de que la demanda es una cuestión, la demanda de los bienes es una cuestión que depende de los deseos de cada una de las personas, y que eso es lo que hay que subrayar al hablar del precio. Y aquí dice Domingo de Soto: primero debemos tener en cuenta la demanda que existe del artículo y su abundancia o escasez. La abundancia y escasez hoy se llama coste de oportunidad. La abundancia no es que hay uno o cero, que hay de un bien mucho o no hay ninguno, sino que es una gradación que hacemos en una curva, que es la curva de la oferta, y otra gradación en la curva de demanda. Es que yo he oído a gente que son discípulos de la Escuela de Salamanca decir que no hay que trazar una curva de demanda, no hay que trazar una curva de oferta. En realidad la oferta, los precios de oferta nos dicen qué piensan o qué desean y cuánto trabajan aquellos que nos venden algo. Entonces esa distinción entre, pongamos, Marshall y la Escuela de Viena, me parece una distinción que nos hace daño y que además es falsa y además está aquí. Claro que hay que mirar la demanda, pero también hay que mirar la oferta y la formación de los precios que nos indican lo que la gente demanda, otros demandan y otros producen. Y eso, el precio del mercado libre es el precio cuando no hay fraude, malicia ni violencia. Es una gran aportación de los de la Escuela de Salamanca, pero deberíamos no pelearnos sin mirar la parte de oferta y sin mirar la posibilidad de saber cómo se forma la demanda. Y eso es una tragedia contra la que deberíamos luchar. Pues lucharemos, porque durante todas las tragedias se luchan. Antes de dar la palabra al público y dejando tiempo para que piensen una pregunta, que no hace falta que sea inteligente porque ya han visto que yo hago preguntas normales, con lo cual les he abierto la puerta a preguntas normales. Me gustaría que cada uno de vosotros dejéis encima de la mesa una nota personal hacia Marjorie, que es una persona que creo que se le hace poco homenaje, se le rinde poco tributo. Nosotros somos los convencidos, o sea, nosotros estamos aquí, ya lo sabemos, pero me gustaría que dejarais encima de la mesa una nota personal, un recuerdo, por qué es tan valiosa, qué es lo que destacáis de ella, de su personalidad. Ya ha contado alguna anécdota Luis, pero me gustaría que esta sea la última pregunta mía y darle la palabra al público. Modesta y valiente. Hemos oído cómo era de valiente en el ambiente en el que ella escribió su tesis. Pero una persona de exquisita educación, que no pretendía ser el Cristóbal Colón de la economía, y que era de trato verdaderamente encantador, pero sobre todo porque no era soberbia, que es uno de los defectos de los economistas en general, de la profesión, es ser soberbios y pensar que han descubierto el huevo de Colón. Y entonces, a Marjorie hay un defecto, se habla poco de ella. Me he permitido decir antes porque se la publica poco. No hoy que se la ha publicado aquí, pero todo lo que se podría publicar. Y por eso creo que habría que hacer más caso de ella y publicar muchos artículos y trabajos que hizo. Y que hay economistas menos soberbios y más valientes, a lo mejor, ¿no? Carlos. Sí, rápidamente, no había ningún secreto. Los que conocíamos a Marjorie simplemente la adorábamos, o sea que no, era adorable. Pero quiero contar una cosa.
me impresionó siempre lo inglesa que era. Es que se pasó toda la vida en España, décadas, además en Málaga. Y era una inglesa total. Y esto no sé si esto se extiende a otros países, a otras comunidades, pero yo recuerdo haber conocido ingleses en Argentina que eran así, y que no solamente se habían pasado toda la vida en Argentina, sino que incluso eran de segunda o tercera generación, o sea que habían, y se casaban diciendo "I'm blue" y cosas así, y me impresionaba esto muchísimo, ¿no? Inglesa que era, y era tan inglesa que está enterrada en el cementerio inglés de Málaga, cuya historia escribió en un ensayo completamente delicioso. Y recuerdo que murió en el año 2003 y era en Semana Santa, y me llama otro ilustre malagueño, amigo suyo y amigo nuestro, Piero Tede, y me dice: oye Carlos, por casualidad no estarás en Sotogrande. Le digo: sí, pues como todas las Semanas Santas estoy aquí. Oye, que se ha muerto Marjorie y que mañana le hacen el funeral en el cementerio inglés de Málaga, ¿no quieres venir? Y dije: por supuesto. Cogí mi coche y me fui, y allí estuvimos, Piero Tede y yo, sentaditos en la capilla del cementerio inglés de Málaga, en el funeral cristiano que se hizo sobre Marjorie, y se hizo en español y en inglés, y me parece destacable esta idea, que fuera una inglesa tan inglesa y que amara tan profundamente a España, y que amara profundamente a Málaga, que la estudió por supuesto el cementerio, pero hizo esos libros maravillosos sobre el campo, sobre la finca, el cortijo en Málaga. Una maravillosa mujer. No sé si vas a decir que era baronesa con... Era, Lo sí. quería decir antes, pero... Sí. Pedro Tede, que ha sido catedrático de Historia Económica en esta casa toda su vida, y que me hizo mi entrevista de trabajo, mi primera entrevista de trabajo, Y que además, está perdón, enterrado aquí, al lado de Marjorie con su en el mujer, cementerio con Kitty. inglés Con Kitty. con Kitty, efectivamente. Sí, tres tumbas diferentes. Bueno, pues la verdad es que yo tengo mucha... Sí, porque después de la de mis causas, pues iba yo mucho a Málaga, y entonces pues siempre quedábamos con ella y una amiga que tenía, ¿no? Te lo contaba yo a León, que es que era divertidísima porque era muy inglesa, era adorable, pero luego tiene una parte de simplicidad que me gustaba mucho, ¿no? Y simplicidad. Y tenía una amiga muy simpática, Anita Freune, que es conocida como la abuela voladora, ¿no? Y entonces, pues algunas veces íbamos al aeropuerto de Málaga, nos subimos a una avioneta y nos dábamos unos paseos, y entonces a esta le decía: María, y esta dice: uy, soy súper famosa, si yo soy conocida por ella, dice, hacen muchas entrevistas los periodistas, y ya son tan pesados los periodistas que ya tienen un sistema para dar la entrevista. Los cita en el aeropuerto de Málaga, le sube una avioneta, da 2 piruetas, y si no se marean le dan la entrevista, ¿no? Y una cosa que me sorprendía, aparte de esta parte así loca de Marjorie, siempre me sorprendió, se lo decía, era que en una época sin internet, que lograse escribir estos libros en un pueblo malagueño, en Churriana. Es decir, es que vamos a ver, en los años 50 y 60, que ahora, bueno, pues una parte de los terrenos del aeropuerto pues era una parte de la finca de Marjorie, ¿no? Pero, o sea, me extrañaba allí en los años 50, 60 una señora inglesa que de pronto escribiese estos libros sin internet, sin tener unas bibliotecas, y era capaz de hacerlo, ¿no? Es decir, eso siempre, ese trabajo, ¿no? Ese espíritu de trabajo que tenía siempre me sorprendió muchísimo, ¿no? Que ahora que nos agobiamos cuando estamos 5 minutos alejados de internet, pues ella no tenía, ya era tan tranquila, ella escribía sus libros con tranquilidad y Churriana, eso me gustaba mucho. Es un barrio, sí. Pues creo que hay un micrófono por ahí. Si hay alguna pregunta, aquí hay una pregunta. Muchas gracias.
la verdad es que ha sido excelente y creo que a pesar de que esto parece las ventas, porque hay 4 grandes espadas, ¿no? Habéis citado algo que ha resultado fundamental para, no solamente para la economía, sino para el desarrollo social y económico de todo Occidente, que es la posibilidad de cargar intereses en los préstamos. Cosa No es cierto que todos los padres de la Iglesia de la Escuela de Salamanca estuvieran a favor de cargar el interés, en absoluto. Hubo una gran oposición a cargar el interés y además durante mucho tiempo tanto el papado como las autoridades eclesiásticas estaban en contra de eso. Hubo autores que no, el propio Azpilicueta está más bien a favor, pero Vitoria fue muy duro, y lo pone aquí el libro, muy duro contra los mercaderes que fueron a la Sorbona a decir si podían cargar interés en los préstamos y si podían cargar y en las ventas. Entonces, ese es uno de los fallos, grandes fallos de muchos de estos autores, que es su enemistad a cargar el tipo de interés, entre otras cosas porque decían que el tiempo es de Dios y que no se podía cargar sobre el futuro. Eso hay que corregirlo, no fue unánime, ni mucho menos fue unánime, o casi unánime, la enemistad contra el cargo del interés. No, el cobro de intereses lo aplicaba el rey, que podía cobrar hasta el 5%, pero las demás personas tenían que disimular el interés, diciendo que eran unos contratos, y tenían que disimular. Había mucho, el cargar interés se consideraba un pecado grave, y eso no debemos esconder lo que son las cosas. A ver, al fondo, última pregunta. Va a ser pregunta, menos de 30 segundos. ¿Qué es lo que mejor os ha funcionado, Luis, Pedro, Carlos, para generar interés por la Escuela de Salamanca? Mi caso concreto fue leyendo a Termes sobre uno de ellos, no recuerdo ahora quién, hablando del valor de las mercancías que traías de Holanda y que las comprabas pensando que las ibas a vender en Sevilla y te ibas a hacer mucho dinero, llegas a Sevilla y pierdes dinero porque han pasado varias semanas, pues te aguantas. ¿Qué os ha funcionado? ¿Qué creéis así que puede para generar interés? Hombre, yo por ejemplo con mis alumnos lo que solo emplea mucho es la teoría, cuando hablo sobre la inflación y también sobre el control de precios, ¿no? Porque les pongo ejemplos actuales y cómo lo habían resuelto ya hace 4 siglos. No, señores, eso es lo que más les impresiona, ¿no? Y incluso esta semana, el martes, estaba explicando estos temas a mis alumnos. Y entonces me hablaron, me preguntaron, ¿y esta ministra que quiere ahora controlar los precios, no sé qué? Le digo, pues mira, esto está ya debatido hace 4 siglos. Entonces se quedaban así impresionados. Sí, ¿y eran españoles? Pues sí, ya pues les hablas de la Escuela de Salamanca, ya les empiezas a ir interesando por ahí, ¿no? Concurro con Luis Perdices en decir que la teoría monetaria es de aplicación tan inmediata hoy en día que el explicar la cuantitativa, como la llamamos, como la llamó Fisher y otros, el explicarla es algo que llama la atención de algunos, no los banqueros centrales de Frankfurt, pero sí las personas que viven la vida de los negocios todos los días para ganarse la vida. Es el decir que si hay demasiado dinero, el valor del dinero cae, y el valor del dinero, la inversa del valor del dinero, son los precios. Y eso es algo que no les entra en la cabeza, y creo que así es como podemos reivindicar la importancia de estos autores. Pues sí, coincido. La teoría monetaria primero, la defensa del mercado libre en segundo lugar, y en tercer lugar la idea de la limitación del poder político. Que la clave de la libertad no estriba en la forma que el poder adopta, sino los límites que tiene. Pues muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias al Centro Diego de Covarrubias, muchas gracias a Unión Editorial, muchas gracias a León, Domingo Soriano, sé que ha participado en esto y también quería agradecerle.
Y gracias a la moderadora, gracias a la Pedro, moderadora. a Luis y a Carlos. Muchas gracias.